también contamos con un conjunto de invitados, amigos, amigas, que están aquí con nosotros de forma presencial esta tarde. Como ustedes supondrán, este es un ejercicio de libertad. En consecuencia, los participantes van a exponer las ideas que tienen sobre el tema que tratan, no importa si son partidarios o adversarios o fueron del presidente Balaguer. Es un ambiente de libertad en el que cada uno va a expresar su opinión sobre la obra literaria, que es el tema que nos convoca. Va a abrir el acto, como es natural, el director de la sede en que nos encontramos, pero es también uno de nuestros mejores escritores, Rafael Peralta Romero. Buenas tardes. Ante todo, agradezco a los distinguidos amigos Abelino Stanley, Juan Ángel Locuar y los demás integrantes de esta mesa de discusión el honor que me conceden, primero invitarme a esta mesa y también al privilegio de dirigir unas palabras inaugurales. Este acto no lo organiza la Biblioteca Nacional, sin embargo, la Biblioteca Nacional se solidariza con él y saluda con corazón jubiloso la celebración, esta iniciativa. Quiero saludar también además a todos los amigos escritores aquí presentes, a los representantes de la Fundación Estudios Económicos, de la Fundación Joaquín Balaguer, a los académicos presentes y al director de la Feria del Libro también. Bueno, la bienvenida es para todos y la felicitación para los organizadores de este encuentro, porque han sido valientes y en cierto modo oportunos al iniciar una actividad relacionada con el estudio de la obra de Joaquín Balaguer como escritor. Pienso que sí, que hay que rescatar en algún sentido a Joaquín Balaguer como escritor, que será muy difícil separarlo del Joaquín Balaguer político. De hecho, su obra política quizás ha interferido para que su obra como escritor sea menos valorada. Joaquín Balaguer fue poeta, ensayista, historiador, biógrafo y un gran orador. A mí particularmente su prosa me resulta sumamente atractiva por la galanura que ella encierra. Bueno, hay quienes les gusta su poesía y hay quienes no. Balaguer fue un poeta muy apegado a lo clásico, a lo tradicional, e incluso puede decirse que como poeta fue igual que como político un poco conservador, poco dispuesto a las innovaciones. Sin embargo, como político fue capaz de construir, como estadista, no como político, como estadista, fue capaz de construir esta plaza de la cultura donde nos encontramos, teatro, museos y la Biblioteca Nacional, que me honro en dirigir. Entonces, es bueno la iniciativa. Hace unos años, quizá por el año 2006, la Fundación Joaquín Balaguer inició un ciclo de conferencias sobre Balaguer como escritor. Manuel Mora Serrano pronunció una de esas conferencias en la que dijo una serie de puntos básicos sobre su obra. Yo quiero que me permitan terminar esta brevísima exposición con un párrafo de la conferencia titulada «Ha sido valorado justamente Joaquín Balaguer como literato». Eso está publicado por la Fundación Joaquín Balaguer en el año 2006. Y dice Manuel Mora Serrano como conclusión de su conferencia lo siguiente: no podemos arribar a conclusiones firmes, pero valorar justamente a Joaquín Balaguer en sus distintas facetas intelectuales
va a ser misión de generaciones futuras, que son las depositarias de la verdad, sin preferencias inmediatas, y que fue para quienes realmente se hicieron las obras de arte. Nosotros ya comenzamos a ser parte de esas generaciones futuras, porque Balaguer no es presidente, aunque sentimentalmente lo es para Lockhart y para todo el que quiera. Balaguer ahora es un hombre de la historia, y para nosotros en este momento es un escritor que merece ponderación y conocimiento de su obra, para que sea justamente valorada. En consecuencia, vamos a dar inicio a los trabajos de manera formal después que el director de la Biblioteca Nacional dejara abierta la actividad. Mi enllave, Avelino. Pues ya se ha dicho todo lo que hay que decir. Reiterar que los ponentes, esto tendrá 2 rondas, y en esta primera ronda los ponentes dispondrán de 3 minutos para una primera intervención, y en una segunda ronda con otros 3 minutos para cerrar. En ese sentido, y para dar formal inicio ya al evento, les presento al intelectual, al maestro Odalis Pérez, quien nos va a dar un esbozo de Balaguer, el ensayista. Con ustedes, Odalis Pérez. Gracias, Avelino. Me sorprende que tenga que iniciar yo en un escenario como este, pero gracias por la participación. Mucho se ha hablado del Joaquín Balaguer político, pero poco se ha hablado del Joaquín Balaguer historiador, ensayista, crítico y al mismo tiempo memorialista. Joaquín Balaguer produjo entre 1934 y 1958 25 libros de ensayos, ensayos literarios, ensayos testimoniales, ensayos poblacionales, ensayos sobre métrica castellana, ensayos sobre crítica de la identidad dominicana, y además fue el ensayista que primero posicionó la literatura nacional desde el punto de vista de sus valores universales y al mismo tiempo de sus valores intrínsecos. Balaguer, que fue un conocedor, uno de los más grandes conocedores de la literatura dominicana, informaba y trabajaba con el ensayo, pero con el ensayo al óleo clásico, al óleo aristotélico. O sea, todo ensayo de Joaquín Balaguer tenía lo que se llama una introducción, un desarrollo, una conclusión, y al mismo tiempo tenía sus consideraciones. El modelo que utilizó fue el modelo aristotélico, leído por los latinos, pero ese fue el modelo, ¿no? Lo que se llama esa síntesis o esa tesis, antítesis y síntesis, y sobre todo sobre la base de un elemento que era fundamental en su obra, que era la estilística, era la filología y al mismo tiempo la teoría de la historia. Dentro de esos grandes esbozos, esas semblanzas literarias, Balaguer fue indudablemente un maestro desde el punto de vista de la escritura y desde el punto de vista de lo que se llama la coherencia de sus ensayos. Toda su formulación en cuanto al ensayismo literario se hacía en base a párrafos cosidos, bien instituidos y con ideas claras de lo que eran las cardinales de escritura de un ensayo. Su poligrafía humanística indudablemente fue ventilada en todos los sentidos, porque dentro del ensayo Balaguer tenía sus perfiles, eran perfiles que realmente definían la condición de la literatura dominicana, pero también del pensamiento hispánico que se movía alrededor de esa literatura. Su forma de exposición era realmente conjuntiva, unificada en base a lo que se llama la influencia de la filología y las poéticas hispánicas peninsulares, que realmente él conoció con aplicación. Libros, por ejemplo, como el que escribió antes incluso del 1940 con Oscar Contreras Marrón, son libros como aquellas nociones de métrica castellana que son inencontrables o inhallables, pero que ahí él acentuó sus placeres por lo que se llama la métrica, la prosódica y lo que se llama la retórica de la literatura hispánica.
En nuestro caso, ese libro se fue desarrollando hasta que en 1954 publicó aquellos apuntes para una historia prosódica de la métrica castellana, que lo publicó el Instituto Miguel de Cervantes Saavedra, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y que fue una cátedra para los hispanistas dedicados a este tipo de estudio. Me refiero a Balbín, a, ¿qué le digo yo?, Menéndez Pidal, toda esa escuela que creó cátedra en ese sentido. Ya creo que debo ir terminando, pero hablar de Balaguer ensayista, se tiene que entender que la biografía al óleo latino ocupó un lugar muy importante, porque Balaguer fue un extraordinario biógrafo, pero también bibliógrafo y bibliólogo. Fue un hombre que se amparó todo el tiempo en lo que se llama su biblioteca como mundo reflexivo e intelectual, y desde allí tuvo una erudición que yo afirmo que incluso le valió para todo lo que era el discurso político, el discurso presidencial, el género mensaje, que realmente en él fue fructífero y que realmente conocemos a través de los volúmenes que publicó en la imprenta de Pareja en Barcelona. Entiendo que Balaguer tiene una dimensión no estudiada aún. Si usted toma, por ejemplo, la producción sobre el ensayismo de Balaguer, no va a encontrar tanto. Precisamente una de las tesis de este libro, Joaquín Balaguer, la filología, la historia del pensamiento, que publiqué en 2010, gracias a la Fundación Joaquín Balaguer. Ese es un libro donde yo abordo puntualmente el ensayismo y la ensayística de Joaquín Balaguer, que tiene valores no solamente nacionales, sino valores técnicos, valores filológicos y al mismo tiempo todo lo que se llaman cardenales argumentativas fundamentales para entender la ensayística dominicana sobre los poetas, esas semblanzas dominicanas, por ejemplo, esa realidad dominicana, esa guía emocional de la ciudad romántica, letras dominicanas, los próceres escritores, y la de 1950, que fue realmente muy importante. Abelino me está enseñando, muy importante para que se conociera la literatura dominicana en Argentina, México, España y demás. Fue un extraordinario periodista o ensayista periodístico que también cultivó lo que se llama la elocución redaccional y que además de eso contribuyó a lo que se llama el concepto de escritura y al mismo tiempo de posicionalidad de las ideas literarias. Creo que no me he pasado, Abelino, sí, pero y gracias. Fui el único al que él le concedió una entrevista de 2 horas antes de asumir el poder en la transición para hablar de todos sus planes. Luego ya como director del periódico La Información, también me tocó conversar y entrevistarlo con él sobre su experiencia en ese diario centenario de Santiago, y también lo hice desde el periódico La Nación y posteriormente desde el Listín Diario. O sea que concluyo en que, reconociendo que el doctor Balaguer fue siempre un hombre asequible a la prensa, inclusive en los periodos más duros, que fue el de los 12 años, donde nunca eludió ni esquivó el contacto con la prensa. Yo creo que ha sido o fue un político y un presidente muy comunicativo con la prensa y por ende con todo el país. Ya hemos visto la opinión de ese veterano periodista que no solamente dirigió el periódico donde Balaguer escribió en su juventud, sino que, como acaba de testimoniarnos, también tuvo la oportunidad de entrevistarlo, entre otras situaciones. Bien, tenemos esta tarde un versado en la materia, Premio Nacional de Poesía, un hombre de letras de mundo, que nos va a hablar de este tópico. Con ustedes, el amigo Cándido Gerón. Buenas noches a todos. Me siento muy contento de estar en esta tarde maravillosa después de esta pandemia que nos separó a muchos amigos, pero nuevamente nos hemos encontrado con rostros
muy familiares. Quiero, después de saludarlos, ponderar la presencia acá del licenciado Joaquín Ricardo, el presidente de la Fundación Joaquín Balaguer, un viejo amigo, un amigo de larga data. A mí me toca la parte más difícil, la parte más responsable en cuanto a la creación literaria, la creación filológica, el discurso político, la oratoria, el ensayo, en fin, en cuanto a Joaquín Balaguer. Voy a comenzar señalando lo siguiente, y precisamente este título, yo le lancé este título a mi amigo Ángel López cuando fue a mi residencia a invitarme para este encuentro. Y él me decía, usted es demasiado bueno con los títulos, porque como yo vivo titulando tantas cosas, que es el poeta Balaguer, que así es como yo lo veo. No el Balaguer poeta, sino el poeta Balaguer. Y digo esto de la siguiente manera. La política sepultó al poeta Joaquín Balaguer. Sin embargo, de los géneros que cultivó, la poesía fue su fuente fundamental de inspiración. En efecto, dar una impresión de su obra poética suscita todo tipo de polémica, porque sus adversarios nunca lo van a considerar como poeta, sino de político arbitrario. En ese contexto, es difícil hacer un amplio análisis de la creación poética de Balaguer debido al breve tiempo que me han concedido. Por lo tanto, me someto a las reglas de los organizadores de este importante encuentro de celebrados creadores literarios, críticos, académicos y profesores. Pero sucede que una cosa es el poeta y otra el ejercicio del poder. Quien no separa al poeta de las iniquidades sociales y de las tendencias prejuiciadas de la política, tampoco podrá valorarlo como extraordinario tribuno, filólogo de primera línea, ensayista y escritor de gran calado, como se demuestra en sus libros Apuntes para una historia prosódica de la métrica castellana, El centinela de la frontera, La palabra encadenada, Los carpinteros, Heredia, Verbo de la libertad, Colón precursor literario y otros. Balaguer fue un poeta intimista, amoroso, erótico y social. Se inició en la creación poética a partir de su primer libro, Salmos Paganos, publicado cuando apenas tenía 16 años de edad, es decir, en 1922. En ese mismo año da la estampa Claro de Luna y en 1924 de Baila Lírica, texto, por cierto, muy polémico por sus aseveraciones contenidas en el prólogo, el cual lo comenzó a escribir estando preso en la Fortaleza San Luis por pronunciar 3 discursos
en contra de la intervención norteamericana de 1916. La detención se produjo en la calle 16 de agosto de Santiago de los Caballeros. Ese es un dato sumamente, el primer dato que se ofrece sobre ese particular. Punto suspensivo, para que se queden esperando. Vamos a oír la opinión que de Balaguer, como historiador, tiene el presidente de la Academia Dominicana de la Historia, José Ches Checo. Joaquín Balaguer ingresó a la Academia de la Historia el 14 de noviembre de 1954, año previo a la celebración de la Feria de la Paz, en sustitución de Julio Ortega Frier, y el discurso de recepción estuvo a cargo de don Ramón Emilio Jiménez, quien ponderó sus condiciones cívicas e intelectuales, conforme nos cuenta el presidente de la Academia de la Historia, José Ches Checo. Ya el doctor Balaguer había escrito para 1954 obras como Tebaida Lírica, Azul en los Charcos, Letras Dominicanas, Literatura Dominicana, La Política Demográfica de Trujillo, La Realidad Dominicana, La Política Internacional de Trujillo, en torno a un pretendido vicio prosódico de los poetas hispanoamericanos, el Tratado Trujillo-Hall y la liberación financiera de la República, los próceres escritores, semblanzas literarias, apuntes para una historia prosódica de la métrica castellana y el Cristo de la Libertad. La historiografía dominicana estuvo permeada por las ideas de los dos historiadores dominicanos fundacionales, como son Antonio del Monte y Tejada y José Gabriel García, denominado el padre de la historia dominicana. Después de esos dos grandes historiadores fundacionales, vino una camada llamada documentalistas, entre ellos Apolinar Tejera, Máximo Cuacu Enríquez, Fray Cipriano de Utrera, J. Marino Inchaustegui, Emilio Rodríguez de Morici, Betilio Alfao Durán y César Herrera. La historiografía que se cultivó o que estuvo predominando durante la era fue una historiografía que tenía por finalidad o la explicación de la historia dominicana a través del advenimiento de ese hombre llamado también providencial, que fue Rafael Leónidas Trujillo, o justificativa de ese régimen. La producción historiográfica de Balaguer debe dividirse en dos grandes periodos. La historiografía que produjo en el periodo de la era de Trujillo, 1930-1961, y la historiografía que escribió posterior, como fue La Marcha hacia el Capitolio, La Palabra Encadenada, La Isla al Revés, Memorias de un cortesano de la era de Trujillo, y Los Carpinteros, una novela histórica, por mencionar algunas obras. Tendrá luego que decirnos si esto es poesía. Fuiste mi último amor, amor tardío, última llama que en el pecho arde, una flor en el erial vacío, última luz al expirar la tarde. Amor que se avergüenza de sí mismo, que el alma nunca a confesar se atreve, que pasa con rubor sobre el abismo que separa la llama de la nieve. Amé con ilusión tus 20 abriles, pero en mi vida, que sin luz fenece, ya no hay arranques de pasión febriles. El sol que te ofrecí no resplandece, y mi amor en tus huertos juveniles es ya como un rosal que no florece. Cheo Zorrilla. Fuiste mi último
último amor, amor tardío, última llama que en el pecho arde, última flor en el erial vacío, última luz al expirar la tarde. Amor que se avergüenza de sí mismo, que el alma nunca a confesar se atreve, que pasa con rubor sobre el abismo, que separa la llama de la nieve. Amé con ilusión tus 20 abriles, pero en mi vida que sin luz fenece, ya no hay arranques de pasión febriles, y el sol que te ofrecí no resplandece, y mi amor en tus sueltos juveniles es ya como un rosal que no florece. Amé con ilusión tus 20 abriles, pero en mi vida que sin luz fenece, ya no hay arranques de pasión febriles, y el sol que te ofrecí no resplandece, y mi amor en tus cuerpos juveniles es ya como un rosal, es ya como un rosal, es ya como un rosal que no florece. Maravillosa voz, lindísima poesía. Cheo, gracias. Cheo, muchísimas gracias. Queda impregnado el ambiente con esa voz realmente querida por la República Dominicana, Cheo, esa voz tuya querida por este país. Así que muchísimas gracias por tu interpretación. Continuamos este evento y ahora para mí es un gran gusto presentarles a un Premio Nacional de Literatura del año 2020, reciente. Una persona que también es un orador por la bella forma en que se expresa, para hablarnos del Balaguer orador. Con ustedes, el escritor León David. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación para participar en este magnífico y necesario acto, no de cultura solamente, sino de reparación. Me dijeron que hablara algo acerca del Joaquín Balaguer orador, así que voy a decir unas pocas palabras porque realmente quiero ser breve. La verdad es que Joaquín Balaguer fue un tribuno notable, de verbo levantado, frase enfática, cadenciosa y caldeada expresión. 4 son, a mi juicio, las cualidades principales de su oratoria, sin que esto signifique, naturalmente, que no haya muchísimas más de aquellas de las que voy a hablar. Primero está ese manejo feliz y singularmente trabado de las ideas, que asidas unas a las otras como eslabones de una irrompible cadena, tornan su decir de una contundencia abrumadora. En segundo lugar, está el uso de un lenguaje alquitarado, noble, culto, de linaje clásico, que se explaya en cláusulas amplias y redondas, cuya severa arquitectura y verbal extensión
no son óbices, sin embargo, para que se manifieste la claridad, la propiedad y el vigor del pensamiento. En tercer lugar está la prosa, una prosa cuya prosapia académica y tono magistral, fruto de caudaloso saber humanístico y bien digerida erudición, revélase de continuo con la suficiente flexibilidad para adaptarse con acierto al tema tratado y a la perspectiva dialéctica desde la que el asunto referido se aborda. Y cuatro, y último, incuestionable maestría retórica que se manifiesta en el medido cuanto eficaz empleo de figuras como el símil, la antítesis, las apóstrofes, las contraposiciones de palabras, etcétera, que confieren al discurso un fuego, un fulgor a los que resulta casi imposible resistirse. Atributos estos que, si bien es verdad se hallan presentes de continuo en sus alocuciones, se nos descubren sobre todo cuando el orador empuña las armas de la polémica. Joaquín Balaguer fue indudablemente un gran orador. Muchas gracias. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Después de haber escuchado la impresión de León David sobre el Balaguer orador, bueno, otro tópico en el que Balaguer nos dejó su forma de dominar la lengua fue en la narrativa. Para hablar de la narrativa de Balaguer tenemos con nosotros, bueno, a una mujer que engalana esta mesa y además dirige el Departamento de Letras de la Pucamaima y es una doctora joven, con ustedes Ivette Guzmán. A autores que admiro de manera muy especial, que leo y que los conocí antes por sus letras que por sus personas. Muchas gracias a la Escuela de Lenguas de la Pucamaima, en el nombre mío y en el nombre de mi homóloga en Santiago, pues estamos muy complacidos de que llegara la invitación a través de la vía institucional. Y pues no solamente voy a hablarles como académica, como intelectual, como escritora, sino también como la directora de la Escuela de Lenguas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Bien, buenas noches. Para mí, el Balaguer escritor, así como les comenté que con quienes comparto esta mesa los conocí primero por sus libros que por su persona, así me pasó a mí con Balaguer. Cuando era niña, una de mis tantas excusas para evadir los quehaceres del hogar era pues estar en el librero de mi papá. Y en una ocasión encontré ahí un libro de Joaquín Balaguer. Voy corriendo a donde mi papá y le digo, Balaguer no es un político. Y él me dice, con la voz cambiada y con un tono al que nunca él se había referido a mí, y me empieza a hablar de ese Balaguer escritor. Años más tarde visito la Feria del Libro y encuentro la Fundación Joaquín Balaguer, que tiene aquí tenía un pabellón. Cuando entro al pabellón me doy cuenta que ese primer libro que encontré en la biblioteca de mi padre hacía muchos años era solo el inicio de una grandísima, elocuente y fructífera vida intelectual y bibliográfica del autor. Inmediatamente sentí las ganas de tener todos los libros, y uno de los que más me impresionó fue del que les voy a hablar a continuación, que es Los Carpinteros. Las fronteras entre un narrador culto y un intelectual que cuenta son a veces difusas. El predominio de uno sobre otro es siempre una cacería entretenida para el lector. Así, el que gane al final se alzará
con la notable insignia y el mérito del lector crítico de decir es más narrador que intelectual o viceversa. En los carpinteros convergen todas las venas creativas del autor, la poesía, el ensayo y la narrativa. Una propuesta de lectura, dada la brevedad del tiempo del que dispongo esta noche, es mirar tres grandes aspectos que están inmersos en esta narración. Y el primero que esos aspectos que disfruté de manera especial es la visión de la mujer en Balaguer, cómo está planteada, cómo describe al género femenino, la visión del personaje haitiano y la visión de Haití, la visión de la dominicanidad y sus razonamientos y justificaciones históricas. Y por último, ese Balaguer fraterno está aquí en este libro, sobre todo en el capítulo donde relata que un padre tiene que deshacerse, que ordenar la muerte de su hijo, y es uno de los capítulos donde se desborda una humanidad y un amor fraterno nunca visto por mí en la obra de Joaquín Balaguer. Y para terminar, le quiero proponer una quinta lectura de Los Carpinteros, y es mirarla a través de la vida de Héctor Corporán, ¿no? La narración empieza con este personaje siendo apenas, cito, un joven de fuerte personalidad, visible no obstante sus pocos años, esto es en la página 34, y termina en la penúltima página 436 con este Héctor que les voy a citar a continuación. Héctor se apresuraría a abrir, todavía en paños menores, sin más preámbulos, recibió un golpe en la cabeza propinada por una de sus esbirros. Por ahí, por la vida de Héctor Corporán, pasan 44 años de historia dominicana, hilada por un personaje inteligente, valiente y, por qué no, víctima de los estragos de una dominicanidad que no podía expresar la política con libertad ni garantías. Muchas gracias. Y algo acompañó a Joaquín Balaguer fue su dominio absoluto de la lengua. La lengua fue su espada. Balaguer fue miembro de la Academia Dominicana de la Lengua y nadie mejor que Bruno Rosario Candelier, el presidente de la Academia, para hablarnos en este aspecto de Joaquín Balaguer. El doctor Joaquín Balaguer fue un portento de la palabra, de tal manera que su nombradía, su prestigio y su autoridad se debió justamente al uso ejemplar de la palabra que él siempre honró con alta categoría intelectual. Naturalmente, eso indica que él, como clásico, Joaquín Balaguer era un clásico, amante de la clasicidad, y en tal virtud cultivaba los valores establecidos de la cultura universal. Y entonces, él, que tenía una poderosa vocación intelectual, que era un escritor consagrado, naturalmente, desarrolló una alta cultura, de tal manera que él se convirtió en uno de los hombres más cultos de la República Dominicana. Y eso desde su juventud, porque desde que tomó conciencia de la vida, desde que tomó conciencia de la palabra, se dedicó a cultivarse intelectual y estéticamente. Y de ahí la gran producción literaria que cultivó y que desarrolló, porque él se convirtió en un exégeta literario. Y esa condición de exégeta literario fue justamente lo que lo llevó a ser miembro de la Academia Dominicana de la Lengua. Él publicó varios libros
pero especialmente publicó una historia de la literatura dominicana, un estudio con el título de Letras Dominicanas, donde abordaba a los grandes creadores del siglo XIX y principios del siglo XX. Y como estudioso de la retórica, también publicó un hermoso libro titulado Métrica Castellana, que eso le abrió las puertas de la Academia de la Lengua. Para ser miembro de la Academia hay que ser un cultor de la palabra, un estudioso de la literatura y sobre todo un conocedor profundo del lenguaje. Grecia eterna y España infinita, que Balaguer escribió ya en los últimos tiempos de vida productiva literaria. Sí. Cuéntanos. Gracias, Ángel. Bueno, un saludo, ¿no?, a todos estos amigos escritores. Creo que Bruno hace alusión hace un momento también, León David, precisamente a esa clasicidad que obsesiona de algún modo a Joaquín Balaguer, y precisamente en un libro como Grecia Eterna se puede notar. Y se pueden notar algunos rasgos de su poética, para decirlo de ese modo. En Grecia Eterna, lo mismo aplica para el libro sobre España, porque es de algún modo un hispanista, pero en Grecia Eterna, él siente, si se puede decir así, una nostalgia por el pasado. Creo que en Balaguer, el Balaguer persona, el Balaguer escritor, hay esa nostalgia por la perfección que él entiende que hay en la literatura griega. Y en ese libro está también la figura del profesor, pero el profesor que habla sobre Homero con una visión crítica y que se nota que está al tanto de las discusiones al momento, de ese momento. Por ejemplo, la clásica discusión ya de si Homero es quien escribe o no los dos textos. Y Balaguer se inclina por la idea de que los dos textos, la Ilíada y la Odisea, son de la vieja discusión aquella de la diferencia, ¿no?, de algunos temas entre la Ilíada y la Odisea. ¿Qué yo encuentro en ese Balaguer, en el aspecto de su poética, de su visión como escritor? Bueno, además de una sintaxis elegante, nunca barroca, sí muy elegante, además de un humor que exige de cierta referencialidad, o sea, para comprender bien estos textos de Balaguer y apreciar al escritor, hay que tener en cuenta esa referencialidad. Yo lo siento en él, también cuando se refiere a un aspecto que mencionó Ivette sobre la mujer. Si alguien quiere buscar la idea de la mujer que tiene Balaguer, que lea en ese libro su referencia a Safo, a la poeta, cómo Balaguer defiende, de algún modo, no defiende, quiero decir, explica muy bien las implicaciones de esta poeta y todo ese maldecir que hubo y que todavía se sostiene sobre su propia personalidad. En fin, se refiere, y a mí me encanta cuando alude a los tres grandes trágicos griegos, y por supuesto exalta especialmente a Sófocles por Edipo Rey, que se tiene casi como la perfección formal de la tragedia. Bueno, en fin, como hay poco tiempo, yo pienso que debo dejarlo aquí, pero es lo que más me impresiona de esa visión sobre la historia y del Balaguer escritor conectado con la idea de profesor. Bruno, en su intervención acaba de hablar de una historia de la literatura dominicana. Para que se tenga una idea de lo que son los libros de texto en estos momentos, esa historia de la literatura dominicana, que fue Premio Nacional de Didáctica en el año 56, esa historia no solamente fue premio de didáctica y no solo fue un libro de texto durante los años 60, durante los años 70,
y hasta los años 80, de hecho, sino que los que investigamos en estos tiempos nos damos cuenta que en muchas ocasiones los autores de toda América Latina, esa es la obra que están citando como referencia de la literatura dominicana. Lo digo porque en este momento estoy inmerso en una investigación en la que me estoy encontrando que citan con frecuencia esta obra de Balaguer. Para hablarnos de este libro, una persona que no ha podido estar aquí en este momento, quisiera estar, está presente con nosotros, está siguiendo el evento, de hecho, por las redes. Ella está en Estados Unidos, Elizabeth Balaguer. Buenas noches. Gracias por invitarme a ser parte de este importante evento. La historia de la literatura dominicana de la autoría de Joaquín Balaguer es un material histórico y cronológico que nos lleva a través de sus páginas desde los inicios del descubrimiento en 1492 hasta la contemporaneidad de la literatura dominicana. El uso adecuado de esta obra puede dar lugar a que el estudiante desarrolle su vertiente creativa en la construcción inicial de conocimientos sobre la historia de la literatura dominicana. Esta obra está escrita en un lenguaje claro y preciso, lo cual facilitaría al maestro en su función de motivador para la enseñanza de la literatura en el aula. Con esto, quiero agregar que el texto en sí está íntimamente vinculado con la identidad cultural. La identidad nacional, llámese patriotismo, y el contexto histórico literario dominicano. Muchas gracias. Como tú eres del Concón, yo te voy a dejar a cargo de algún chisme, porque Balaguer esos versos se los escribió a alguien. Me quedo con Balaguer el poeta filosófico, donde realmente nació sus primeros pasos por la literatura, redescubriendo a través de su poesía. Este poeta escribió sus primeros libros, como tal señala el poeta Cándido Gerón, a los 16 años. Los libros de versos escritos para esa edad temprana fueron, como él señaló, Claro de Luna, Salmos Paganos y Te va a ir a lírica. En esa época nunca pensó en el tiempo, lo que el tiempo le tenía guardado. Me quedo con ese joven que escribía poesía a la luz de una vela de cera, y ahí en sus versos encontramos realmente sus orígenes, su vocación literaria, sus primeros gustos en la poética filosófica, como una forma de mirar la vida y de filosofar el mundo, influenciado entonces por José Enríquez Rodón, poeta uruguayo creador del ariolismo, Juan María Montalvo, poeta ensayista ecuatoriano, José Martí, Rubén Darío, y hasta su despedida, tal como dices tú, escribió un poema tardío. Yo me quedo con ese poeta filosófico. La poesía de Balaguer fue una respuesta a su propio mundo. Podemos encontrar en sus propios textos, en sus poemas, como fuente principal, y esperamos que podamos inaugurar hoy en día una nueva visión en este evento sobre el Balaguer filosófico, tal y como dice Platón, cuando dice: quien habla con propiedad de la obra de los poetas recibe su fuerza de convencimiento de su obra. Balaguer llegó primero a la literatura a través de la poesía, y poetizando sus matices de su propia vida, encontramos en Balaguer un hombre que reflexionó sobre su propia vida cuando escribió a su patria, a su hogar, a su tierra, a su caballo, a sus perros y hasta ese amor tardío que tú tanto señalas. Finalmente empezamos a caminar por la senda de la justicia literaria
de ese escritor, en la cual muchos escritores van y redescubren y generan diálogo preciso. Pero no me voy a ir de esta ponencia breve, apenas de un minuto, sin poder leer un verso, un soneto perfecto que Balaguer hizo en sus salmos paganos. Balaguer le escribe a Don Quijote: vencido Don Quijote en la pelea, terminó con su andanza su locura, y entonces regresó con más cordura a la quietud de su gloria, de su aldea. Olvidó a su divina Dulcinea y cesó para siempre su aventura de caballero andante que murmura la epopeya eterna de su odisea. Don Quijote ha olvidado sus andanzas y tan solo nos queda esperanza de que regrese en su roncín al trote, y esperando que vuelva a su locura, las edades maldice la cordura de nuestro eterno y pasional Don Quijote. Muchas gracias. Cheo, el que acabamos de oír en la voz de Omar Franco, ¿son poesía? Son poemas rimados, pero de una exquisitez desde el punto de vista de la palabra, de la construcción del verso, desde el punto de vista de la intimidad del poeta, porque Balaguer fue un poeta intimista, sobre todo. Y bastaría uno leer salmos paganos para darse cuenta de esto. Pero sobre todo nos sorprende que a la edad de 16 años Balaguer escribió salmos paganos, que aquí he traído una impresión príncipe, publicado en 1922, original. 1922 original. Y en ese mismo año publicó también Claros de Luna, también edición Príncipe, Plinio. Miren, señores, Balaguer, lo que se le niega a Balaguer no es el hecho político, no es la creación, no es la creación poética en sí, sino que Balaguer se sobredimensionó en lo político y fue tan grande, fue tan poderoso en su creación, que prácticamente abordó todos los géneros de la literatura, de la historia, de la oratoria, en fin. Entonces, para entender al verdadero poeta que es Balaguer, había que dedicarse, o no solamente dedicarse, tener la suficiente sensibilidad, porque el que no tiene sensibilidad no puede entender la poesía. Y Marino Berigüete, por primera vez, trae a colación un hecho sumamente interesante, cuando señala de que
cuando habla de ese Balaguer filósofo, porque la filosofía, no hay nada que se parezca más a la poesía que la filosofía. Y Marino Berruguete, que ha estudiado muy profundamente a Balaguer, lo ha estudiado en lo político, pero me ha sorprendido esta noche al hablar de ese Balaguer, de ese Balaguer poeta filósofo, porque Balaguer primero fue poeta, primero tuvo una visión del mundo, de la vida, del sufrimiento, del amor, que la política. Él se inicia en la política en los años de 1928 y 29, pero a pesar de que se inició en 1928 o 29, y toda la vida lo dedicó a la política, al ejercicio del poder, nunca abandonó el oficio de poeta. Y eso es lo más importante, que un gobernante que en vez en vez de dedicarse de lleno a lo político, no deja de lado a la poesía, porque es ahí donde él encuentra la razón de ser, es ahí donde él sus amores, le canta a sus amores, a esos amores de deseos reprimidos, y que muchos nombres se lo llevó a la tumba. Señores, aquí los panelistas todos son escritores, todos han publicado, la mayoría, varios libros, algunos muchos, más de la mitad son premios nacionales de literatura o son premios de literatura por género. La mayoría son académicos, pero Balaguer fue académico siempre y fue maestro desde la Normal en Santiago hasta la Universidad de Santo Domingo, hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y aquí el único que es bravo es el decano Bravo. En consecuencia, vamos a oír qué experiencia puede haber recogido el decano sobre el Balaguer maestro. De esta constelación de exposiciones, no cabe duda que reunía todas las condiciones para el ejercicio de la docencia. Y sobre todo en el contexto histórico, cuando para formar parte del staff de profesores de esa prestigiosa institución, tenía que cumplir cabalmente con el perfil. Así lo demuestra el cuerpo profesoral de todas las facultades que operaban en ese momento en la Universidad de Santo Domingo. Y sin lugar a duda, el catedrático de Balaguer poseía esas condiciones. Hemos podido rastrear testimonios de sus discípulos que dan ejemplo de que era un catedrático que en verdad deslumbró a todos sus alumnos a través de sus exposiciones y de sus apuntes en la Facultad de Derecho. De eso no hay que discutirlo, de eso no hay que polemizarlo, porque se saben esas competencias. Sin embargo, como todo lo que acontece con esta estelar figura, siempre hay un elemento de polémica, y se trata justamente de su salida de la universidad.
que es el tema que siempre viene a colación y que siempre se discute. Y es de que si fue suspendido o expulsado. Y se conoce que fue una suspensión, porque está la resolución 4 del 10 de enero de 1962 por el entonces Consejo Universitario Provisional y su rector Castaños Espaillat. Pero que la resolución habla justamente de su expulsión en el ejercicio como presidente de la República, no como catedrático en su accionar. Por eso es importante estudiar y analizar ese elemento. De un lado están los que con mucha energía establecen de su expulsión. Otros, sin embargo, hablan del ejercicio académico, que hay que separarlo. El final, entonces, opaca todo, o mejor dicho, llama la atención poderosamente de su ejercicio como académico. Hasta ahora no tengo testimonio escrito ni oral de que no fuera un profesor que no tuviese la competencia para ejercer la cátedra universitaria. De ahí que tal vez sea una de las facetas menos ponderada o estudiada científicamente o con datos científicos, históricos, mejor dicho, para dilucidar su permanencia como catedrático y como profesor, tanto de otros niveles, primario, secundario y universitario. Y tenemos ese tema pendiente en nuestra historia, de abarcarlo en su área. Finalmente, porque el tiempo es oro, hay que resaltar la importancia que debe de tener su cátedra, sus apuntes. Hasta ahora no se han expuesto, se debe investigar para publicarlo. Esa nota importante en el contexto de que en esa época los profesores preparaban la docencia. Eran cátedras que se establecían. De ahí que está ese tema pendiente que se debe de estudiar y de investigar. Creo que esto es lo más relevante que podemos encontrar, y como de costumbre, las polémicas siguen, y nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar y de ponderar para ilustrar a la sociedad dominicana acerca de figuras sobresalientes en nuestra historia. Bravo, usted es un bravo. Pero en lo que seguimos en este momento, Odalys, y esto es parte, por supuesto, de la segunda ronda. Tú ya nos has hablado un poco de Balaguer el ensayista. ¿Cómo abordaba Balaguer el ensayista la crítica literaria? Sabelino, en 1941, Joaquín Balaguer publicó un libro que poco se ha leído en República Dominicana, más se leyó en Colombia, en Argentina y demás países de América Latina, y es el titulado Azul en los charcos, un libro evidentemente basado en el modernismo y la crítica de Darío a la realidad latinoamericana, pero que también él concentró ensayos de gran valor. Por ejemplo, ese ensayo sobre Federico Bermúdez, ese ensayo sobre Hostos, un ensayo sobre Ramón Marrero Ariztí, que casi nadie se ha referido, porque como figura que ha generado una controversia post-dictadura, es importante saber que Balaguer era un enviado y ministro plenipotenciario en Colombia, y publicó este libro, como la mayoría de sus libros, entre Colombia, Cuba, Buenos Aires y España. En ese sentido, hay un ensayo también de José Ramón López como ensayista, y el que recuerdo con más viva elocuencia es el relativo a Federico Bermúdez. Un libro como Los Humildes, que él realmente situó críticamente y realmente instituyó una manera de ver a este poeta de los humildes
como dice, los del montón caídos, que realmente es un libro, un ensayo prototipal en su obra. Pero sobresale también un ensayismo como el prólogo a las obras completas de Salomé Orella de Enríquez, que es uno de los mejores ensayos de esta poetisa que le llama Corina Dominicana. Realmente es un ensayo que encabeza y que se tiene que tener como libro de cabecera al momento de cuestionar, o no cuestionar, sino caracterizar la obra de Salomé Ureña de Enríquez. Perfecto. El maestro David Pérez sabe así agarrar la idea y desmenuzarla y presentárnosla hacia nosotros como una bandeja para que uno se sirva. Ángel, dentro de los amigos... Yo muy tranquilo a Luis, y ya terminó de cenar. La base también tiene, digamos, el talento suficiente para argumentar. Yo solamente quiero decir, entre otras cosas, felicitar a Ángel Locuar, porque Ángel Locuar es un hombre muy intrépido. Y digo esto porque me trae a colación un caso que ha sucedido recientemente en Francia, con una figura emblemática de la literatura universal, y es Luis Ferdinand Céline, que es una lumbrera, que es un gran narrador, pero fue un hombre cuestionado porque fue supuestamente un colaboracionista de los nazis cuando Francia estaba invadida por los nazis. También se le acusó de ser antisemita, y su obra en determinado momento fue despreciada, fue vapuleada por los críticos. Incluso grandes autores franceses como Jean-Paul Sartre en determinados momentos la catalogaron como basura. Sucede que Joaquín Balaguer, se puede hacer un paralelismo con Céline, porque en República Dominicana no ha habido la madurez intelectual, el sectarismo intelectual dominicano nos ha impedido hacer este tipo de cosas, sentarnos como pensadores, como gente de la cultura, a analizar la otra dimensión de un individuo que se llama Joaquín Balaguer, porque una figura como Joaquín Balaguer, como Juan Bosch, no es unidimensional. Y la obra literaria de Joaquín Balaguer hay que mirarla desapasionadamente, sin los prejuicios de la política. Es lo mismo que pudiéramos hacer nosotros, o no pudiéramos nosotros, por ejemplo, por nuestras desavenencias políticas con el partido que salió recién del gobierno, a minimizar ahora la obra de Juan Bosch, porque son cosas muy diferentes. Yo creo que Ángel y Ricardo, Joaquín, Ricardo y Marino Berruete, Johnny Jones, en un país sin tradición literaria, en un país donde la lectura es, diríamos, una excepción, Balaguer los necesita a ustedes como oyentes, para que su obra sea rescatada, para que su obra sea difundida. Les sugiero obras modestas, para que sean donadas, para que sean vendidas a precios populares, de que en una alianza con nosotros, con el Ministerio de Educación, podamos trabajar algunos temas. Digo porque yo soy el director de Cultura del Ministerio de Educación, y la obra de Joaquín Balaguer merece ser estudiada a fondo, sin los prejuicios de la política. Ángel, tú me hablaste algo de Osiris Madera. Pero tengo tu micrófono ahí. Pidió la palabra Valdés. Ahora, Osiris, para que tú no se lo pases, dime una cosa breve. Tenemos una novela que hay un ejemplar para cada participante que escribió Osiris, que mucha gente podría no saber qué significa el título. Dinos por qué y quiénes le decían a Balaguer Elito, porque yo nunca le dije Elito, era doctor. Elito es el nombre, el vocablo
con que cariñosamente llamaban al presidente Balaguer sus familiares en la casa, un término que para él era afectivo y que lo acompañó desde su infancia, porque su madre, Carmen Celia, así le llamaba, por una coincidencia, por una hermana que le decía Laíta. Entonces para ella, su hembra era Laíta y el varón era Elita. Entonces, es la información que tengo sobre el origen de ese vocablo, con que él se encariñó y la familia guardaba con mucho cariño y evitaban que se usara en la calle para que fuera un bien familiar. Yo lo usé con el mismo respeto, con la fruición con que la familia de la casa lo pronunciaba, tratando de ingresar al cerebro de ese hombre más brillante de nuestro siglo pasado, tratando de motorizar sus pensamientos íntimos, como lo hago en una obra de ficción. No es una novela, no es un libro histórico, de manera que aunque son imaginados, la mayoría de los episodios están hechos con el gran cariño y admiración que tengo y tuve hacia ese gran personaje que fue el doctor Joaquín Balaguer. Balaguer fue poco amigo de los premios literarios y de las lisonjas literarias, y se cuidó mucho de las lisonjas. De hecho, a él básicamente se le conocen dos premios, el del 90 con Juan Bosch, el Premio Nacional de Literatura, y el del 56 con la Historia de la Literatura Dominicana. Pero hay un premio que quizás fue el primero de Joaquín Balaguer, fue en 1924. Balaguer participó en los Juegos Florales de la Vega, que fueron los que les dieron el nombre de Ciudad Culta. Él participó en el tema H. El tema H tenía que ver con Federico García Godoy, quien recientemente había muerto antes de la convocatoria de los Juegos, y se convocó a una ensayística sobre la obra de él. Eso está en un libro que será donado a la Biblioteca Nacional próximamente, según se habló con los compañeros del señor director que está acá. Bueno, pero el punto es que Balaguer, en ese estudio sobre Federico García Godoy de 1924, que está publicado, hace todo un sondeo por la vida crítica, literaria de Federico García Godoy. Ese es un ensayo bastante amplio. Le dieron 125 pesos dominicanos de la época, que era un dineral. Solamente hubo dos premios, ese y un H de 50 pesos, con un trabajo que realmente no le daba ni por los tobillos en calidad analítica al que hizo Balaguer. Y ese es uno de los trabajos que muestran cómo Balaguer desde muy joven también sumó a su parte poética también y periodística la parte de la crítica literaria. Porque hace semanas que estamos todos hablando del tema del libro de papel, de cómo llega el libro al país. Él está muy animado con el tema de los encuentros de los escritores con los maestros, y yo había hablado con Cándido, un trabajo que Cándido hizo por cuenta de la fundación, que recoge los trabajos del presidente Balaguer, pero ese es un libro, una colección formidable que no es costeable en papel para uso popular. ¿Cuánto podría costar en una librería ahora esos 10 tomos? 8.000 pesos los 10. Bueno, los 10. No, si son los 10, estamos hablando de 80.000 pesos. ¿Y cómo se va? ¿Qué bibliotequita de Pedernales lo puede tener? ¿Qué casa de familia ni los ricos lo pueden tener? Entonces yo, latoso como a veces soy, le decía al ministro que lo conveniente era hablar con Cándido, que Cándido a su vez hablara con la fundación, que no veía que pudiera tener motivo de oposición, para que lo colocáramos en la red, para que fuera a través de la red material de consulta de los maestros, que fuera material para investigación de los maestros y asignatura y para trabajo de estudiantes, de ponerle trabajo de investigación. El ministro me dijo que sí, que dará Cándido, que es titular de los derechos y la fundación, en
responsabilidad de ver si la idea vale la pena. Como este es un encuentro libre, ahora hay un momento para que cualquiera que quiera decir o preguntar antes de que Joaquín Ricardo cierre las tareas, pues haga uso de esa oportunidad. Emilia. De manera muy concisa, sobre la base de exposiciones tan enjundiosas como las que se han vertido aquí en esta noche, tan memorable, yo quiero acotar que a mí me llama muchísimo la atención el aspecto del Balaguer memorialista, ya que es infrecuente en nuestro país, pero en sentido general en las sociedades latinoamericanas, que el género de las memorias. Uno ve, por ejemplo, en el primer mundo, por poner el caso por excelencia y antonomasia de los Estados Unidos, que es bastante frecuente que al salir del poder o incluso en pleno ejercicio, algunos estadistas publiquen sus memorias, y eso permite una valoración histórica mucho más acabada, obviamente desde su subjetividad, de los acontecimientos históricos en que esos personajes estuvieron implicados. En Latinoamérica, en sentido general, y en nuestro país, por supuesto, también, es bastante escaso el género de las memorias, sobre todo en figuras de esa dimensión. Con el texto Memorias de un cortesano en la era de Trujillo, publicado en el 1988, incluso en pleno ejercicio presidencial, el doctor Balaguer pues hace todo un tránsito por la historia dominicana del siglo XX, obviamente en los acontecimientos en los cuales él tuvo una participación directa, pero también en acontecimientos que él vio de soslayo. Por ejemplo, cuando habla de su juventud, ¿no? De ese Santiago de los años 20, de principios de los años 30, cómo comienza su relación con Trujillo, pero al mismo tiempo abarca varias décadas de la vida nacional. Eso por una parte, y por otra parte quiero señalar que se puede dar el caso de que la trayectoria literaria de Balaguer sea una de las más largas en el mundo, porque se sumaron unas particularidades que pueden ser casualidades. Primero, que publicó su primer libro a los 16 años, como ya se ha señalado aquí. Segundo, que fue una persona que tuvo la gracia de la longevidad, vivió más de 90 años. Y en tercer lugar, que se mantuvo siempre lúcido y productivo hasta sus últimos años. Su primer libro se publicó, como se ha dicho, en 1922, y su último libro se publicó en el año 2000. O sea, transcurren 78 años, que es la vida de cualquier persona longeva. Y eso lo tuvo él de carrera literaria. O sea, que podríamos estar hablando fácilmente de la carrera literaria más larga del mundo. Por último, el tema de que Balaguer como orador hizo también una gala de recursos estilísticos que son poco frecuentes también, y cuando uno estudia incluso grandes estadistas, grandes intelectuales, tanto de nuestro hemisferio como de diversas partes del mundo, es muy poco frecuente encontrar esa gala de figuras literarias. O sea, un discurso de Balaguer puede fácilmente leerse en determinados aspectos como un poema. Así que muchísimas gracias. Isael y Cándido, y ahí cerramos para dar la palabra a Joaquín y dejar cerrado el evento. De las obras y de la proyección literaria y de escritor de Joaquín Balaguer. Informar que mañana es el cumpleaños, si estuviera vivo, Balaguer cumpliría mañana 115 años. Con tal motivo, el Club de Lectura, que lleva su nombre, y Editorial Santuario y la Unión Nacional de Clubes de Lectura, tenemos mañana una conferencia magistral, una charla con el doctor Odalí Pérez, Balaguer lector. Vendría a ser como el complemento de este encuentro, una postdata, ¿no? Un epílogo de este encuentro. Se va a difundir por la red de clubes de lectura y vamos a enviar los interesados en tener el link o ID. Esa actividad va a ser coordinada por la maestra Ibey Guzmán a nivel nacional e internacional. Balaguer lector como Dalí Pérez. Segundo, decirle a don Joaquín Ricardo que no le haga mucho caso a Mario Berigüete con eso de la edición digital, porque con las obras impresas yo me compré el vehículo que tengo y debo renovarlo.
Por lo tanto, compañero Marino, compatriota, además de la reedición digital, me gustaría la impresa para, como ya hemos dicho, cambiar el vehículo. Este encuentro maravilloso habrá de reflexionar. Señores, miren esto. Isabel, ya le toca cambio. Ya, para concluir. Yo siempre pensé que Los Carpinteros era como un libro de ensayos. Y ahora, a través del profesor Di Pietro, me encuentro con que es una novela. Una novela histórica. Le pregunto a Pedro Antonio, ¿es un ensayo o una novela? Pedro Antonio me dice que él no está muy claro. Pedro te dijo, pregúntale a mi mujer, una novela histórica. Eso significa de que ahora este encuentro debe marcar el inicio de una lectura o relectura de las obras de Joaquín Balaguer. Yo creo que encuentros como este van colocando al Balaguer escritor en la perspectiva. El Balaguer catedrático es para el ámbito de la Universidad Autónoma. Y aquí la mayoría no somos profesores de la Universidad Autónoma. Pero creo que un día, bueno, yo soy, pero la mayoría no, un día un encuentro de profesores de la universidad puede producir la chispa para esa justicia histórica. Estoy de acuerdo, me sumo. Pero aquí es un encuentro de escritores para el Balaguer escritor exclusivamente. Y quiero ser franco. Por lo menos 3 miembros del grupo, nosotros creo que entre los que viajan y los que no pueden viajar somos como 40. Por lo menos 3 miembros del grupo dijeron que no participarían, ejercieron un derecho. Y no participaban no porque crean que un verso de Balaguer no cumple con las reglas de la métrica, no participaron porque están imbuidos de un pensamiento político. En consecuencia, para que la armonía del grupo continúe y otros trabajos sobre Balaguer el escritor se puedan hacer, es mejor dejar esto en el ámbito de las letras. Alexi, qué gusto verte, porque estudiamos juntos una vez. No, es decirle a Alexi que... Claro. Alexi tampoco es viejo. Oye, no, y perdonen el tiempo, lo que pasa es que yo, por el asunto de tiempo, no expliqué todo. Estoy totalmente de acuerdo con Alexis. O sea, no es solamente una nostalgia del pasado, yo me refería a un libro específico, sino una fascinación también por la acción. Así que estoy totalmente de acuerdo. Era eso decirte, y qué gusto verte. El señor, lo cual, antes de que entre el poeta, Balaguer fue quien creó la Feria del Libro. Estamos en el espacio donde siempre se ha realizado la Feria del Libro. Y aquí tenemos presente a nuestro amigo Joan Ferrer, que es el nuevo director de la Feria del Libro, que también tiene experiencia, no de él, pero sí de su abuela, de Balaguer. Perfecto. Oye, sí, ok. El poema... Guardando la libertad, Carmen, el director de la feria y Joaquín Ricardo Sierra. Porque es que estamos transmitiendo y estamos pasados de la hora. Bien. Yo voy a hacer un inciso, como dicen los abogados. Y es que no quiero dejar pasar por alto en este importante evento, en este importante encuentro, la reflexión que hace Claude Cuffon, el traductor francés más importante. Yo diría que de la segunda mitad del siglo XX. Claro, y que fue el traductor de varios premios Nobel de literatura. Y que estuvo en este país. Claro. Sí. Y Claude Cuffon, que fue también decano de la Facultad de Humanidades de la Sorbonne de París, que tradujo este libro sobre Joaquín Balaguer.
hacia una interpretación de la poesía de Joaquín Balaguer, y que dicho libro se puso en circulación en la librería española de París. Y él señala, Clocufón, lo siguiente: América Latina nos tiene acostumbrados desde siempre a este extraño tipo de artista, el poeta diplomático o el hombre político. La lista es larga y brillante. Solo citaré algunos nombres: José Martí, Ventura García Calderón, Jorge Carrera Andrade, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Octavio Paz. Entre estos, y en el más alto nivel, oigan bien, y en el más alto nivel, figura el caso de un jefe de Estado, Joaquín Balaguer. Naturalmente, sus funciones oficiales, sus combates políticos, sobre todo los que le han opuesto a su rival no menos prestigioso, Juan Bosch, novelista y cuentista de reconocidas dotes, nos hacen a veces olvidar que desde su remota mocedad, Balaguer es un poeta auténtico y original. Yo diría que es un poeta intimista por el sentimiento clásico, por la forma. Emerge en la poesía en el periodo del posmodernismo, formado y moldeado desde sus años mozos por la lectura apasionada de los maestros de ese movimiento. Se ha mantenido fiel a las iluminaciones de una poesía que expresa generalmente con el soneto sus sueños, sus realidades, sus frustraciones y sus exaltaciones. Modernísimo no quiere decir modernidad. Alguna vez se le ha reprochado a Balaguer el no ser moderno. Quizás sea cierto, pero léase o reléase con atención El huerto sellado, Cruces iluminadas, La cruz de cristal y La venda transparente, y se verá que en cada poema de rigurosa construcción los versos cantan, producen encantamiento, afirman con claridad las pasiones, los impulsos, las tristezas, los desencantos, los interrogantes y también la fe, los principios en lo que uno cree y defiende. Paul Valéry amaba esta arquitectura clásica y la practicaba con gran elegancia en su obra, como lo hace Joaquín Balaguer. He dicho. Alexis, el pálido crepúsculo se pierde sobre la linfa de la mar dormida y va volando sobre el agua verde una gaviota con el ala herida. La obstinada gaviota no se cansa de buscar la región desconocida. Vuela como el adiós de la esperanza al caer de la tarde enrojecida. Triste gaviota que en la mar dormida se hundió una tarde con el ala abierta, herida por un pedazo de bruñido plomo. Así, en el mar, sin riberas de mi vida, se perdió mi esperanza que era como una gaviota con el ala herida. El director de la feria. Gracias, buenas noches. Realmente es difícil aquilatar la obra de Balaguer por múltiples razones. Una de ellas, lo que señalaba Luis R. Santos, estamos hablando de una figura polidimensional. En segundo lugar, estamos hablando de una persona cuya obra abarca 3/4 de siglo, como decía el colega. En ese sentido, creo también que requiere de un esfuerzo multidisciplinar
quizá este es un intento de ese esfuerzo multidisciplinar. Y dentro de ese esfuerzo multidisciplinar, pues queda pendiente la tarea del bibliófilo, ¿no? Que es una tarea, evaluar el Balaguer bibliófilo, pues creo que es una tarea pendiente que quedará para un próximo evento. Pero sí, aquilatar la trayectoria de este personaje no es un reto sencillo, no es un reto fácil. Y les voy a hablar ahora como historiador. Para analizar de manera crítica estos personajes, y sobre todo un personaje que gravitó durante tanto tiempo, lo primero que tiene que hacer un historiador y los que evalúan y analizan críticamente su obra es despojarse de los filtros ideológicos del presente, porque es una persona que le tocó vivir varias épocas. Y nosotros, por ejemplo, la época del Balaguer de la década del 30, no podemos medirla con los raseros ideológicos que tenemos hoy en día. Eso es sumamente importante, porque el pensamiento, la sociedad han evolucionado y han cambiado. Y en ese mismo sentido, a medida que vamos evaluando, que vamos analizando críticamente las etapas de su producción literaria, de su vida, pues tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido, porque entran en juego términos, conceptos que quizás ni siquiera tenían vigencia en el momento en que estamos analizando, el momento histórico que estamos analizando. ¿Okay? Muchas gracias. Y queda pendiente lo del Balaguer bibliófilo, creo que tarea pendiente. Joaquín Ricardo es un pariente, es un amigo, es el presidente de la Fundación Joaquín Balaguer, es un hombre conocido de todos, con una trayectoria política y pública muy larga. Le corresponde cerrar el evento. Y además era un escritor de fuste. Cito, al final digo el escritor: como no fue hombre de francachelas, sus escritos apenas se comentaban en tertulias bohemias. Era un hombre tabú, y si acaso ocurría, era en tono de cierto menosprecio o de alabanza abierta, porque tanto Balaguer como su obra concitaron siempre pasiones extremas. A mucha gente se le hace difícil separar al hombre del escritor. Resulta entonces desconcertante que un autor que se preocupaba por enseñarle al pueblo a pensar con altura, a escribir mejor, a dominar el arte del verso y de la oratoria, desvelando sus vastos conocimientos universales como hombre culto y enterado para nutrir culturalmente a las masas de posibles lectores, venga a ser poco menos que un desconocido para su propia grey, que sin leerlo todo lo acepta como magnífico e insuperable, o por sus legiones de enemigos que le niegan todo derecho hasta el de existir. Ha llegado la hora de repetir que Joaquín Balaguer el hombre ha muerto, que el escritor Joaquín Balaguer nació el mismo día en que el ser carnal murió, y se trata de una persona completamente distinta, que lo que se tiene en las manos es simplemente un texto, la cosa más mansa del universo, la palabra escrita, el legado espiritual que nada o muy poco tiene que ver con el individuo que se vio azotado por los vendavales de la política. Esos 3 párrafos forman parte de una introducción que hizo don Manuel Mora Serrano a las obras selectas del doctor Balaguer, a que se refirió Ángel, que coordinó Cándido, y que se publicaron en el año 2006. Pensándolo así, solo me resta confesar que encuentros como este, y estas son mis palabras, en el que se exponen ideas y consideraciones de manera abierta y democrática,
acerca de la producción del polifacético escritor como ensayista, narrador, novelista, biógrafo y poeta, afianzan en mí el criterio de que lenta pero sostenida e inexorablemente está llegando la hora, como en cierto modo dijo el escritor David, está llegando la hora de la reivindicación literaria de Joaquín Balaguer. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por haber escuchado mis palabras y muchas gracias por todo lo que ustedes pusieron esta noche. Finalmente, hay un ausente que está presente, al que no me he referido porque no es escritor y por las funciones que tiene, las francachelas de bohemias del Luis R. Santos no le aplican. Pero él está presente porque envió a Wilson Ramírez. Y yo espero que un encuentro como este, que tuvimos aquí con el ministro de Educación, por ejemplo, pronto podamos tenerlo con Samuel Pereira. Tan lánguido, tan leve, tan sublime, cual de la luz el tímido temblor, es su pie que parece cuando oprime, que no tiene más peso que una flor. Tan lánguido, tan leve, tan sublime, cual de la luz el tímido temblor, es su pie que parece cuando oprime, que no tiene más peso que una flor. Tan lánguido, tan leve, tan sublime, cual de la luz el tímido temblor, es su pie que parece cuando oprime, que no tiene más peso que una flor. en una flor debió de haber nacido, y a veces se diría que en su piel es un velo traslúcido tendido sobre su fino cuerpo de clavel, y a través de su carne transparente, como a través de un vaso de cristal, se mira dilatarse la corriente de su sangre de púrpura ducal. Se mira dilatarse
corriente de su sangre de púrpura, de su sangre